Buenas, ¿qué tal va? Seguro que con ganas de continuar. Estamos en el bloque 4, el último de los bloques de las preguntas cortas, y estamos en el tema 2 de ese bloque 4. La pregunta 1, en el 4.1, en el vídeo anterior, lo que estuvimos viendo fue la monarquía de los Borbones y la guerra de sucesión, cómo llega Felipe V a ocupar el trono de España, ¿no? Y esa guerra de sucesión y sus consecuencias. En este nuevo tema vamos a ver cómo es esa política nueva de los Borbones, cuáles son esas reformas, centrado sobre todo en América y en los decretos de nueva planta. Si estás preparado o preparada, nos ponemos a ello. Bien, como siempre, la propia pregunta nos va a orientar a cómo tenemos que ir respondiendo. Estamos en ese bloque 4, en el tema 2, la nueva monarquía borbónica, los decretos de nueva planta, modelo de Estado, reformas y alcance de esas reformas. Hablaremos de esa nueva monarquía, de los decretos de nueva planta, de cómo es el modelo de Estado y de las reformas. Fecha y lugar, como siempre. Bien, los Borbones. Los Borbones son, en el caso de esta primera etapa de las preguntas cortas, en el siglo XVIII, veremos a Felipe V, que es el primer Borbón, Felipe d'Anjou. Luego veremos a su hijo Luis I, que dura muy poco, dura unos meses en el reinado y muere. Fernando VI, que es otro de sus hijos, que también va a morir. Y Carlos III, que es el tercero de los hijos de Felipe V, que va a reinar. Por lo tanto, Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III. Luis I sale muy poco en los apuntes, muy poco en los temas, porque es que alcanza pocos meses de reinado. Bien, van a reorganizar el Estado reforzando la monarquía con una fuerte centralización administrativa. De esta manera imitan al modelo francés, de una monarquía centralista y unificada. Es decir, se cambia el modelo tradicional de la monarquía en España. Si los Habsburgo, los Austrias, habían respetado más o menos las leyes propias de cada territorio, de cada reino, es decir, los Habsburgo, los Austrias, lo que hacían es respetar los fueros de Navarra, los fueros de Valencia, los fueros de Cataluña, los fueros de Mallorca. Los Borbones van a centralizar, van a homogenizar la política y centralizar, no respetando esos fueros y homogenizándolos al fuero de Castilla. Y eso es lo que son los decretos de nueva planta. Es decir, a través de esos decretos de nueva planta, en 1715-1716, Felipe V va a abolir los fueros de la Corona de Aragón y va a poner el fuero de Castilla, la ley de Castilla, como la de la totalidad de la mayor parte de los territorios de la monarquía. Es decir, se abole el sistema foral. El fuero es un privilegio en una ley, ¿no? Eso sería el fuero de los privilegios que consagra las leyes de cada uno de los territorios. Más adelante veremos otro tipo de fuero, hay fueros por municipios y hay fueros por estamentos, pero en este caso el tema foral nos referimos a los fueros por territorios, por los antiguos reinos. Y la Corona de Aragón, que sabéis que era una federación de reinos que a su vez contenía el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, Valencia y Mallorca, ha ido manteniendo sus propias peculiaridades, sus propias instituciones, sus propios órganos de gobierno y sus propias leyes. Pero con la llegada de los Borbones, eso se mantenía en la época de los Austrias, los Borbones van a finiquitar ese régimen foral de la Corona de Aragón, solamente de la Corona de Aragón, porque van a seguir manteniendo las particularidades de otra zona, por ejemplo de Navarra y de las provincias vascas. Por lo tanto, a partir de los decretos de nueva planta, se abolen los fueros de la Corona de Aragón y se extiende a todo el territorio, a esa parte del territorio, el fuero de Castilla, que va a ser, por lo tanto, el que se va a generalizar en todo el territorio. De tal manera que, por eso decimos que la monarquía de los Borbones es centralista y unificada, y hace que la monarquía cada vez sea más fuerte, ¿no? Que tenga menos contrapesos. Bien, ese nuevo Estado, por lo tanto, va a estar bajo el influjo de unas nuevas ideas que van a ir apareciendo en el siglo XVIII, que es eso que decimos de el absolutismo ilustrado, que veremos un poquito más adelante. Ahí tenéis un poco la fotografía de todos los Borbones, lo del siglo XVIII, lo del siglo XIX y casi llegando a los del siglo XX, ¿no? Tenemos por un lado, con la primera peluca, ¿no? Con la banda azul, Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III, en la parte de arriba. La mujer sería Isabel II, que es la hija de Carlos IV, de Fernando VII.
tenemos a Carlos IV, Fernando VII, Alfonso XII y Alfonso XIII, e Isabel II, ¿no? El orden sería Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III, todos ellos en el siglo XVIII. Ya llegando a 1800, siglo XIX, tenemos a Carlos IV, Fernando VII e Isabel II. Finales del siglo XVIII tenemos a Alfonso XII, y luego ya iniciando el siglo XIX, y luego ya iniciando el siglo XX tendríamos a Alfonso XIII. Repetimos: Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III en el siglo XVIII. Carlos IV y Fernando VII en el siglo XIX, sobre todo Fernando VII, y también Isabel II, y finales del XIX Alfonso XII, y luego ya sería Alfonso XIII en el siglo XX, ¿no? Por lo tanto, ahí tenéis a todos los Borbones hasta principios del siglo XX. Bien, el modelo de Estado. En estos territorios se instaura, en cada uno de los territorios de la monarquía, un gobierno presidido por el capitán general. Se va a quitar el antiguo virrey, va a desaparecer el virrey, el que era el representante del rey en los territorios donde el rey no residía, y va a ser sustituido por un capitán general. Esto parece una tontería, sí, de principio, pero si pensamos, si había un virrey es porque allí había un virreino o otro reino, ¿no? Por así decirlo. Es decir, era la manera de decir los austrias que allí había una institución entre un gobierno que mantenía sus propias leyes y sus propios organismos, y que estaba unido al resto de la monarquía a través de la figura del rey. Por eso hablamos de virrey. Si quitamos el virrey y hablamos de capitán general, es que hemos convertido esos territorios en una especie de provincia, asemejando la provincia. Por lo tanto, no es una particularidad, sino que ya forma parte de un total, ¿no? Parece simbólico, pero tiene detrás de sí una carga importante política, ¿no? Quitamos el virrey y colocamos a un capitán general. Igual que hemos quitado los fueros por el decreto de nueva planta, ¿no? Esa es la continuación de ese decreto de nueva planta. Se va a mantener, eso sí, la particularidad de los fueros de Navarra y de las provincias vascas, especialmente de Vizcaya, ¿no? Eso se va a ir manteniendo durante este periodo. Solamente se pierden los fueros de la Corona de Aragón, entre otras cosas porque se acusa por parte de Felipe V a esos territorios de no haberle apoyado en la guerra de sucesión, y como castigo publica esos decretos de nueva planta, ¿no? Ya que la Corona de Aragón, como vimos en el capítulo anterior, fundamentalmente habían apoyado al candidato de los Habsburgo, ¿no? Al archiduque Carlos, el que perdió la guerra de sucesión. Por otro lado, se va a cambiar, se va a remodelar la hacienda, y se va a situar una figura que viene de la administración francesa, que es el intendente, que va a estar a la cabeza del cobro de impuestos, ¿no? Es una reforma, además se va a hacer una reforma fiscal con un impuesto único, se va a intentar homogeneizar los impuestos a través del catastro que hace el Marqués de la Ensenada. Van a quedar suprimidas las cortes separadas, es decir, ya no están las cortes de la Corona de Aragón, sino que se van a incorporar las cortes aragonesas a las cortes de Castilla. Y a partir de entonces, a esas cortes, a la reunión de cortes, se llaman las Cortes Generales, que sigue siendo el nombre que se aplica en la actualidad, ¿no? Cortes Generales del Reino, donde estarían las antiguas cortes de Castilla, de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Mallorca. Y por otro lado, quedará separada las Cortes de Navarra. Entonces, Cortes Generales con Castilla y todos los territorios de la Corona de Aragón, y separado las Cortes de Navarra. Ahí tenéis también un dibujo de los primeros Borbones, ¿no? Felipe V, luego veremos que hay una etapa en que reina Luis I, vuelve a reinar Felipe V, luego vendrá Fernando VI, que es hijo de Felipe V, igual que Luis I, muere Fernando VI sin descendencia, entonces su hermano ocupa el trono y viene desde Nápoles, que será Carlos III, que era el antiguo rey de Nápoles y de Sicilia, que es hermano de Fernando y de Luis, hijo por lo tanto de Felipe V, y ya sí, Carlos III tiene descendencia, que será el futuro Carlos IV. Después de Carlos IV, como hemos visto, vendrá Fernando VII y después ya la reina Isabel II. Bien, continuamos con el modelo de Estado y las reformas, ¿no? Los consejos van a ser relegados, excepto el de Castilla, y va a empezar a aparecer la figura de los secretarios de despacho. Vamos camino del ministerio, ¿no? Del ministro. Los consejos eran un régimen polisinodial que habíamos visto desde la época de los Reyes Católicos y cómo continuaba con Carlos V y con Felipe II, ¿no? En esa monarquía que era pactista, que necesitaba dialogar, pedir consejo a una serie de asesores. Ahora ya se pone una especie como de funcionario.
y de ser de un grupo a una sola persona, de un régimen grupal polisinodial a un secretario de despacho, a una persona, una especie de ministro que se encarga de un área de gobierno, ¿no? Estamos anticipando lo que luego serán los ministerios, ¿no? Los ministros y los ministerios, desapareciendo ese organismo colegiado que era el régimen polisinodial de la época de los reyes católicos y de luego posteriormente de los Austrias. Los más importantes secretarios de despacho serán el de Estado, el de Gracia y Justicia, el de Hacienda, el de Guerra, el de Marina y el de Indias. Ahí pone Marinan, pero bueno, es Marina. La corona también va a ir creando manufacturas reales, es decir, monopolios de fabricación o fábricas cuyo dueño y titulares son la corona, los reyes. Van a aparecer fábricas como las de tapices, ahí tenéis una fábrica, una foto de la fábrica de tapices que a día de hoy sigue funcionando en la ciudad de Madrid, la de porcelana, que también estaba en Madrid, en el Retiro, que se va a destruir durante la Guerra de Independencia por parte del ejército inglés, la de cristales en La Granja, que sigue existiendo en Segovia, por ejemplo, la de tabacos en Sevilla. También se van a fundar las reales academias, como la Real Academia Española, que es la Academia de la Lengua, ¿no? En 1713. También aparecerá, por ejemplo, el de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Es decir, la monarquía como también favorable a crear academias que cultiven la lengua, la cultura, las ciencias y las artes, ¿no? Como una especie de mecenas o de mecenazgo real. Bien, ese modelo de Estado, esas reformas también se va a aplicar hacia las Indias, ¿no? Hacia América, hacia las colonias. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla va a ir también perdiendo funciones a favor de las secretarías de Estado. Se crean dos nuevos virreinatos. Aquí sí que se mantiene la figura del virrey. Estaba el virrey del Perú y el virrey de la Nueva España, y a partir de los Borbones se va a crear el virreinato de Granada, en la zona de la actual Colombia, y el virreinato también de el Río de la Plata, en la zona de la actual Argentina. Y luego también se van a crear capitanías generales en Cuba, en Guatemala, en Venezuela y en Chile, ¿no? Y más o menos será el sistema de organización del territorio de las colonias. Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, que es el que ya existía desde la época de la conquista, desde la época de Carlos I y Felipe II. Ahora con los Borbones se va a subdividir el territorio con el virreinato del Río de la Plata, que corresponde más o menos a la actual Argentina, también parte de Bolivia y de Uruguay, ¿no? Y de Paraguay. Y luego también se va a crear el virreinato de Nueva Granada, en la zona más o menos de la actual Colombia. Y las capitanías generales de Guatemala, en Centroamérica, en Cuba, en la isla de Cuba y el Caribe, el de Venezuela y también la de Chile, ¿no? Que luego de ahí saldrá el futuro país de Chile. Bien, se va a impulsar también una reforma militar, creando un ejército americano con guarniciones militares, y bajo el pensamiento regalista, un pensamiento que defiende sobre todo la autoridad del rey por encima de todo, el rey va a empezar a controlar la Iglesia, con el derecho del patronato universal y de presentación de obispos. Y esto se va a firmar en el Concordato de 1653. En cierta manera, crear como una especie de Iglesia nacional española, en la que el rey está al frente de la Iglesia católica en España, ¿no? Y en cierta manera desplazando al Papa de Roma, ¿no? Es decir, el rey se coloca como por encima casi del Papa en lo que es referente a la Iglesia en España, ¿no? La Iglesia católica en España. De tal manera que eso que llamamos de derecho de patronato universal es que el rey va a ser como el jefe de los abades, de las abadesas, de los generales de las órdenes religiosas. En el caso español estará por encima de todos ellos el rey de España, y también el derecho de presentación de obispos. Es decir, aunque el Papa elige obispos, es el rey de España el que le presenta una terna, un grupo de obispos de los cuales tiene que elegir, un grupo de sacerdotes entre los cuales el Papa tiene que elegir al siguiente obispo. De esa manera es una forma indirecta de controlar el nombramiento de los obispos, ¿no? Y a eso que llamamos ese pensamiento regalista, que significa que se coloca por encima al rey de cualquier autoridad, ya sea civil o eclesiástica. Y de esa manera estamos afianzando también el poder del rey. Bien, con esto hemos visto ya este tema. El siguiente tema que vamos a ver tiene que hacer referencia a la evolución económica, social, de la agricultura, del comercio durante el siglo XVIII bajo el reinado de los Borbones, y lo veremos en el siguiente vídeo. Yo creo que más o menos queda claro. Si no, vais un repasito y continuamos. Recordad, estamos a punto ya de terminar los temas cortos. Hasta la próxima.